Hola, soy Wada y el 27 de febrero dejé las redes sociales durante 30 días. Soy una estudiante de comunicación en Manhattan. Me encanta contar mi vida en Nueva York. En 2 años he subido 150 vídeos a YouTube y he llegado ya a los 11.000 suscriptores. Las redes sociales empezaron con la promesa de que cualquier persona podía compartir contenido con todo el mundo. Una sola persona tenía la potencialidad de poder llegar a decenas, cientos, miles de personas. Pero en estos últimos años se ha empezado a ver la otra cara de la realidad. Las redes son una manera de tangibilizar el amor de las personas. Antes no se podía cuantificar. Con likes, comentarios y números es muy fácil comparar. Además podemos ver quién ve y deja de ver nuestro contenido y empezamos a valorar la relación de las personas de nuestro alrededor por las interacciones virtuales con nosotros. En un estudio de 2015 se empezaron a encontrar muchos estimulantes de estrés por las redes sociales, como ver a gente yendo a eventos que no te han invitado, sentir la presión de compartir contenido positivo y atractivo sobre ti, sentir la presión de darle like a la foto de tus amigas, seguir a alguien que sube fotos que no puedes controlar. Por ejemplo, a tu ex saliendo con una nueva persona. ¿No te suena esto un poco familiar? Y esta es solamente la punta del iceberg. 71% de las personas duermen con o cerca de su teléfono móvil. 55% más adolescentes tuvieron privación de sueño en 2015 que en 1991. El móvil es también en lo primero que pensamos cuando nos despertamos. En un estudio, el 35% de los encuestados dijeron que su primer pensamiento cuando se despiertan tienen que ver con su smartphone y solamente el 10% dijo que su primer pensamiento estaba relacionado con su pareja. Las personas que pasan más de 2 horas al día con las redes sociales tienen el doble de posibilidades de sentir aislamiento social que aquellas que dedican menos de media hora al día. Es curioso cómo las redes sociales no nos hacen sentir más conectados y de hecho las causas de este aislamiento social no son conclusas en el estudio. Puede ser que una persona cuando se encuentre sola use las redes sociales o que el usar las redes sociales haga que esta persona se sienta sola. Son los pequeños momentos, ya no miramos a la nada. Cualquier momento que tenemos libre vamos a la pantalla. Ya no nos quedamos esperando al metro mirando a la gente que pasa por nuestro lado. Ya no llegamos a un monumento y lo admiramos antes de sacarle una foto. Vamos a hacer un experimento. Todos habéis visto las maravillosas fotos que saca la gente de Times Square. Vamos a ir un momento a ver cuánta gente se está sacando fotos y cuánta gente está realmente mirando Times Square. Entonces pensé, tengo que probar un mes sin redes sociales. Ya había probado todos los métodos. Había puesto la pantalla en gris, había puesto el limitador de tiempo en el iPhone. Pero quería saber lo que era desconectarme para, precisamente, sentirme más conectada. Y estas son 2 de las muchas razones por las que decidí desaparecer. Me quitaría Instagram y Facebook, es decir, redes en las que lanzo un mensaje para una masa. Y solamente usaría redes de mensajería instantánea, de persona a persona. Si me gustaba un paisaje, sacaría una foto y se la mandaría a un amigo cercano. Si quería contar una anécdota, no lo pondría en las redes sociales, pero le escribiría en WhatsApp a alguien que quiero mucho. Me di cuenta que después de haber subido 150 vídeos había perdido un poco el norte y ya solamente creaba por crear. Había puesto un poco el piloto automático de subir un vídeo cada domingo, pero me había olvidado completamente de qué era lo que yo quería hacer con YouTube. Había creado una plataforma, pero realmente ya no sabía qué quería contar. Tengo 23 años y con 13 años me compraron mi primera cámara para mi cumpleaños y desde entonces lo único que he hecho ha sido crear, subir vídeos, contar historias, sacar fotos. Pero me di cuenta que después de crear tanto contenido, un 95% o 99% simplemente acababa en discos duros y había puesto el piloto automático de crear contenido porque sí. Pero realmente me di cuenta que había perdido un poco el rumbo y que tenemos que reinventarnos y tenemos que innovar en nuestro producto si no queremos quemarnos y sentirnos un poco aburridos con lo que hacemos. En este mundo de tecnologías constante no nos cuesta nada de dinero poder sacar cientos, millones, miles de fotos. Entonces ponemos el piloto automático y empezamos a sacar fotos. Un 99,9% del contenido que tengo está en un disco duro y nunca lo he usado. Pero sin embargo sí que he estado mucho tiempo en viajes, con amigos, dando vueltas sola.
simplemente sacando fotos, vídeos, con el mero objetivo de crear para después ni siquiera editarlo. A lo mejor sería más importante grabar menos, sacar menos fotos, pero producir con un propósito, más que simplemente crear muchísimo contenido que simplemente acabe guardando polvo en un cajón. Y decidí que pasara lo que pasara, tenía que cambiar mi manera de contar historias. En segundo lugar, me corté el pelo. Siento que en esta vida tenemos que experimentar y esta vez opté por un pelo muy corto. Es súper cómodo porque atrás me viene mucho aire y siento que este pelo refleja más quién soy. En tercer lugar, he leído más que nunca. No es que esté todo el día leyendo, pero por ejemplo, antes desayunando miraba el móvil y simplemente estaba haciendo scroll, mirando noticias, mirando Instagram, mirando Facebook, y ahora cojo unos 30-40 minutos y me dedico específicamente a leer un libro que me guste. Y ya me he podido leer estos 3 libros. En cuarto lugar, me he sentido más presente en Nueva York. He dado muchas vueltas y me he dado mucho tiempo a pensar en mí y a reconfigurar todas mis cosas. ¿Qué quiero en mi vida? ¿Cuáles son mis mayores miedos? ¿Qué quiero hacer con Guadilarios? He descubierto muchas cosas sobre mí, pero también me he generado más y más preguntas. Además, me he quitado el tic de mirar al móvil cuando tengo tiempos tontos. En quinto lugar, me di cuenta del poder que las redes sociales tienen en nosotros y que tengo que usar de manera más responsable. Las redes sociales deberían ser un instrumento para mí y no yo un instrumento para ellas. Quiero que las redes sean plataformas para hablar de cosas que me importen, para darle un pequeño porcentaje de la atención de mi vida. He decidido que no voy a forzarme a nada. Voy a subir fotos cuando quiera y vídeos cuando quiera contar algo. Voy a experimentar y voy a crear cuando tenga ganas. Quiero volver a encontrar el brillo que tenía cuando empecé con este canal y adaptarlo a mi vida y situación actual. Las redes sociales son una herramienta bestial en la que podemos llegar a un público increíble. Crear es mi pasión y este mes de Conectada he descubierto muchísimas cosas sobre mí. Pero ahora que he vuelto, no quiero volver a entrar en este sistema, al menos no de manera irresponsable. Quiero reducir los clics de las aplicaciones al mínimo y aprovechar todo mi tiempo a descubrir quién soy. Que las redes sirvan para compartir mis pensamientos, no para pensar que compartir. Y esta ha sido mi experiencia sin usar redes sociales durante 30 días. Dejadme en los comentarios si os ha gustado este vídeo y queréis más desafíos. Un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.